damos vuelta a nuestro poliedro porque tenemos muchos encuentros en el día de hoy. Decía hace un ratito, hoy es el aniversario del inicio formal del pontificado del Papa León XIV y yo quiero presentarles a una de las últimas personas en despedirse del Papa León antes del ingreso al cónclave de Monseñor Prevost, del cardenal Prevost en ese momento, ¿no? Se trata de Monseñor Luis Marín de San Martín, es el secretario de la Secretaría General del Sínodo, subsecretario de la Secretaría General del Sínodo, y está con nosotros para conversar un ratito en este día. ¿Cómo le va, Monseñor? Muchas gracias por estar con nosotros. Es una alegría. Muchas gracias por invitarme. No, Una por alegría favor. estar con usted. Para nosotros Muy una bien. alegría también. Decía, digo bien, ¿no? Que fue uno de los últimos en saludar Monseñor, al cardenal Prevost antes del cónclave. Bueno, no sé si de los últimos, O yo casi. imagino que habría todavía algunas otras personas. Yo sí, esa tarde en la que entraba, se abría el cónclave, pues coincidimos después de comer, porque él venía a almorzar con nosotros todos los días a la curia de los agustinos, Ujú. donde yo estoy. Y sí, se fue de ahí al cónclave, al ingreso a la Capilla Sistina, y yo sí, pues en ese momento yo sí le saludé, me despedí de él, le di un abrazo y ya le dije, digo, pues ocurra lo que ocurra, no estarás nunca solo, estaremos Ujú. muchos contigo como agustinos que somos. Él siempre mantuvo una gran serenidad, una gran tranquilidad. Él en todo momento nos dijo, estoy en las manos del Señor, lo que el Espíritu Santo quiera, yo estoy en las manos del Señor. Él sabía que era uno de los nombres de las personas Sí. que más sonaban, que donde las posibilidades de ser elegido crecían, pero él siempre mantuvo una gran tranquilidad y desde luego una gran disponibilidad. Yo me alegro de haberle abrazado y haber, bueno, en parte despedido de él como cardenal Prevost. Luego ya nos volvimos a encontrar siendo él el Papa León XIV. ¿Y cómo fue ese encuentro? Cuénteme después. Bueno, pues han sido varios. El primer El encuentro, primero, yo claro. estuve, el primero fue cuando él recibió a los periodistas, a todos los periodistas acreditados. Yo fui allí también, fui de los primeros en saludarle y a mí me alegró muchísimo al verle, ya él se le iluminó la cara al ver a los Claro. dos agustinos, los dos obispos agustinos que estábamos ahí, Monseñor Lizardo, secretario general del CELAM, y yo mismo. También ahí le pude dar un abrazo, fue una cosa rápida. Después ha venido dos veces a almorzar con nosotros. Ujú. Entonces el encuentro ha sido más tranquilo. Claro. La primera vez fue el 13 de mayo que vino a visitarnos a la comunidad de la Curia General Agustiniana, aquí en Roma. Celebró la Eucaristía con nosotros, después participó en el almuerzo, pudimos hablar con él, pudimos encontrarnos con más tranquilidad. Siempre encontramos pues, al hermano, al agustino, Claro. a la persona de comunidad, al amigo. Y después vino también ya al Colegio Internacional Santa Mónica el día 1 de junio, que celebrábamos, fue un detalle muy bonito, el cumpleaños de nuestro prior general, el prior general de los agustinos. Y él vino para estar también con nosotros, participó del almuerzo, nos dirigió unas palabras pues, desde el corazón y luego tuvo la paciencia de hacerse una foto con todos los que estábamos, con todos los que quisieran, de recibir también pues, a todos los empleados Claro. que estaban con nosotros. Claro. Siempre es una alegría, ¿eh? Sigue siendo nuestro hermano, sigue siendo pues, nuestro amigo. Ahora, evidentemente, es el Papa León XIV, pero esa cercanía del corazón está presente. Él es un hombre muy entrañable, muy cercano. Quería preguntarle, Monseñor Luis, ¿qué conserva o qué rasgos de agustinianos o agustinos son característicos o lo acompañan al Papa en su pontificado? Porque usted recién me Sí. decía eso, ¿no? Él es obviamente agustino desde siempre, pero ¿cuáles son esos rasgos que usted ve que pueden trasladarse al pontificado? Efectivamente, efectivamente. Él ya se presenta en el primer saludo al pueblo de Dios, Sí, que lo se veíamos presenta recién. diciendo de forma muy clara, soy un hijo de San Agustín, un agustino. Y él siempre nos ha dicho que él sigue siendo, por supuesto, sigue siendo agustino, porque está en el ADN, está en Claro. lo que vivimos, y lo que podemos aportar a la Iglesia. Somos agustinos y él es agustino. ¿Qué rasgos tenemos? Pues fundamentalmente esa
primero voy a decir algunos rasgos esenciales de nuestra espiritualidad. El primero es esa insistencia continua en la comunidad, en la comunión. Es un hombre que tiende puentes, que busca la unión. No es un hombre del enfrentamiento, de la división. Claro, Siempre juntos, el caminar, pero caminar juntos, como claro. comunidad cristiana, como iglesia. Ha insistido muchísimo en esto, muchísimo en esto. Después yo también diría que esto se fundamenta sobre todo en en una profunda interioridad, el sentido de la oración. El Papa Prevost es un hombre de oración. ¿Eh? Ujú, Hombre, yo le recuerdo, pues venía también con nosotros a celebrar la Eucaristía todos los días por la mañana claro. y comenzamos a las 7:30, rezo de laudes, Eucaristía. Él llegaba media hora antes y estaba solo, reflexionando, orando, en silencio. Es una imagen muy bonita y muy impactante. Él es un hombre de oración, de profunda oración. Ese es otro rasgo, esa interioridad agustiniana que nos lleva a la búsqueda de Dios, que nos lleva... El tercer rasgo es la sensibilidad social que él tiene. Claro. Él es muy cercano, pues, a las heridas del pueblo de Dios, a los más necesitados. Es un gran misionero, tiene un alma misionera, Claro. esta disponibilidad grande para anunciar el Evangelio. Y esa lucha por la justicia, la insistencia en la paz, esto también es un rasgo muy agustiniano. Y el último yo también diría que es precisamente esta disponibilidad a las necesidades de la Iglesia, a Claro. lo que la Iglesia necesite. Esta tarea evangelizadora, la disponibilidad para moverse, para estar Ujú, su vida ha sido muy variada, ha estado en muchos lugares, claro. siempre respondiendo a las necesidades de la Iglesia. Ha sido misionero en Perú, luego estuvo de formador, ha sido prior provincial, prior general, obispo en Chiclayo, después vino a Roma como prefecto. Esa gran disponibilidad también. Entonces, estos son rasgos que él va a trasladar al pontificado. Rasgos muy agustinianos que va a trasladar sin duda al pontificado para el bien de la Iglesia, para servir siempre a la Iglesia. Es un gran servidor de la Iglesia. Claro. Monseñor, usted decía hace un momento, bueno, en los tiempos que vendrán, ¿no? Siempre se dice que cada momento de la historia tiene, y de la iglesia, por supuesto, tiene el Papa que necesita. ¿Cuáles son las características o los desafíos de este tiempo para la iglesia? No son muchos. Yo, de entrada, yo ya les digo, lo he dicho muchas veces, que creo que es la persona justa para este momento. Yo felicité a mis amigos, algunos de mis amigos que son cardenales electores, y les dije, bueno, pues muchas felicidades. Me dijeron, ¿por qué? Porque han dejado obrar al Espíritu Santo. Ujú, Yo estoy convencido, realmente es la persona que necesitamos. Va a ser un gran papa. El Papa León XIV va a ser un gran papa. Los retos de nuestro tiempo. Esto es algo interesante, porque ya decía el Concilio Vaticano II que es importante saber leer los signos de los tiempos, es conocer el tiempo en el que vivimos. Primero, a nivel general. Y después, otra cosa que él ha insistido mucho, según los contextos. claro. No es lo mismo una zona, en América Latina no es lo mismo que Oceanía, África, que Europa, depende. Ujú, Entonces hay que saber leer los contextos generales del mundo, ¿eh? Y tenemos, pues, primero tenemos los aspectos que quizás que salen más a la luz y que vemos más claramente son los aspectos negativos, pero no solo. claro. Pues el mundo convulso, las guerras tremendas, Claro. muy bonitas, la insistencia, hoy mismo ha tenido otra intervención muy bonita sobre la paz. Estamos hartos de guerra, necesitamos la Ujú, paz. Es sí. un gran luchador por la paz. Y él busca eso, el consenso, busca el diálogo, busca eso. También tenemos las grandes injusticias y las desigualdades. Se ha referido mucho al tema de los pobres, al tema de la justicia, la lucha con la justicia. Después tenemos otros aspectos que están dentro de lo que es la Ujú, Iglesia del Concilio Vaticano II. Fue muy bonita la reflexión que hizo a la Iglesia sinodal en la vigilia de Pentecostés, también en claro. el encuentro con los obispos italianos. La Iglesia del Claro. caminar y juntos. Una iglesia corresponsable, donde cada uno, según la vocación que tiene, participa corresponsablemente en esa corresponsabilidad diferenciada y siempre orientados a la misión. La iglesia sinodal. La iglesia que evangeliza.
es otro de los claro, rasgos que han insistido en mucho para nuestro tiempo. La Iglesia no puede cerrarse en sí misma, no podemos quedarnos cerrados en una especie de exacto. burbuja de seguridades, sino que hay que salir, hay que comunicar pues, la alegría del Evangelio, el gozo de ser cristianos. Esto también lo tenemos. Y luego tenemos retos planteados en nuestro tiempo. Ya muy al principio él dijo, pues el reto de la inteligencia artificial, por Sí, ejemplo. claro. Por ejemplo. Entonces, se trata de leer los signos de los tiempos, conocer la época en la que vivimos, conocer los diferentes contextos y llevar el Evangelio con todo lo que significa, de dinamismo, de entusiasmo, de curación también, de salvación a los diferentes ámbitos en los que nos toca vivir. Monseñor Luis, ¿cuánto hace que conoce a Robert Prevost? Uy, uy, mucho tiempo. Mucho tiempo. Bueno, él fue prior general, vamos a ver, fue prior general de nuestra orden. Y él fue prior general desde el año 2001 hasta el año 2013. Sí, 2001-2013. Y fue un prior general que visitó todas las comunidades de los agustinos, todas las casas de los agustinos, que estamos por todo el mundo, estamos en los 5 continentes. claro, claro. Y él iba a visitar todos, hablaba con todos los frailes, y él vino a España. Yo creo pues desde pues, muy al principio de su De su, ministerio como prior claro. general. Le conozco de entonces, cuando nos visitó a las casas de los agustinos españoles y estuvo con nosotros. Ha venido varias veces. Pero cuando ya le he conocido más, pues eso es el conocimiento más Sí, remoto de una visita del prior general que habla con nosotros, que nos visita, celebra la Eucaristía, nos atiende, nos habla y se va. Pero él fue la persona, el prior general, que me trajo a Roma. ¿eh? Yo estoy en Roma un porque él poco el me llamó. responsable de que esté ahí ahora, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, no en el sínodo, eso viene después, pero sí en Roma. Claro. Era prior general, me llamó, estaba yo en España, en el monasterio de Santa María de la Vid, era el prior allí, me encargaba también era formador, profesor, y me dijo que había pensado en que yo fuese a Roma para hacerme cargo del archivo general de la orden Claro. y trabajar en algunas comisiones. Entonces yo vine a Roma en el año 2008. Y estuve Claro, viviendo en la misma casa con él durante 5 años. claro, claro. Durante Bueno, 5 años compartí todo, compartimos, pues vivíamos en la todo, misma casa, claro, desde la oración hasta las comidas, claro, hasta los claro, momentos de diversión, de estar en los paseos. Es decir, desde entonces le conozco. Luego he tenido contacto mucho con él, claro. porque siendo obispo de Chiclayo, cuando estaba en Chiclayo, él me Mm, llamó para ayudarle en un curso de formación permanente para los sacerdotes de la diócesis, que claro. fue una experiencia muy bonita y muy agradable. Y después ya en tiempos de la pandemia y posteriores me volvió a llamar para unos cursos telemáticos sobre la sinodalidad, que es un obispo muy implicado en la Claro. cuestión sinodal. Y él quiso que sus sacerdotes pues, conocieran bien de qué se trataba. Entonces hemos tenido mucha relación. Y ahora cuando ha venido a Roma, pues lo mismo. Pues compartíamos, coincidíamos, aunque él vivía en otro lugar, venía todos los días a la Eucaristía, a la oración y al almuerzo. Entonces, la relación con él, desde Es aquella fluida. Claro, de las visitas a España hasta ahora, pues mucho más cercanas, ha sido una relación claro que pues, sí. muy eterna y muy, muy bonita, muy bonita. Bueno, monseñor, dígale entonces cuando lo vea al Papa León que desde todos los rincones del mundo, especialmente desde la Argentina, rezamos por él y que esperamos también, sabemos que su trabajo será en pos de una iglesia más sinodal, ¿no? Siguiendo Sin así duda, en este camino que el Papa Francisco tenía tanta preocupación eso es. por mostrar, ¿no es cierto? Una En eso iglesia sí. más sinodal. Sin Y duda usted tiene alguna, trabajo en eso. va a seguir trabajando en esto. Es una persona, un obispo y un religioso agustino muy sinodal. Él lo ha demostrado allí donde ha estado. Y por supuesto que sí, les transmitiré sus saludos. Y yo quisiera pedirle pues estas dos cosas Sí, en este momento. Por una parte, como usted dice muy bien, hay que acompañarle con la oración. Hay que rezar por él. Acompañarle con nuestra oración para que pueda servir a la Iglesia siendo instrumento del Espíritu Santo, como sucesor del apóstol San claro. Pedro. La oración de todos, hay que rezar mucho por el Papa. Y junto con esto, yo les pediría, hay que acompañarlo con nuestro cariño, ¿eh? De Muy verdad, bien. con el cariño al Papa, con el cariño al Papa León XIV, que le rodeemos de nuestro cariño, de nuestro afecto, de nuestra simpatía, para que se sienta acompañado en este puesto pues tan difícil, ciertamente, tan exigente y Exacto. que exige tanto amor
a la Iglesia, como es el ser papa, el ser sucesor de Pedro, el ser obispo de Roma. Y La así lo oración y el cumpliremos, cariño. sí. Así lo Muy cumpliremos. bien. Le agradezco muchísimo, Monseñor Luis Marín de San Martín, por estar aquí con nosotros. Bueno, y a seguir adelante también con el trabajo de la Iglesia Claro que Sinodal, sí. que es un desafío lindo para este siglo que estamos viviendo. Eso es. Un desafío muy lindo, tenemos muchísima esperanza y muchísimo entusiasmo. Vamos adelante siempre, con entusiasmo, con ilusión y fiándonos del Espíritu Santo. Vivimos un tiempo bien hermoso, un tiempo bien lindo. Gracias, le Me abrazamos, gustó. le mandamos un abrazo desde aquí, desde Gracias Buenos a todos Aires. los que nos escuchan. Muchas gracias. Hasta luego.